Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de las claves genéticas. En esta ocasión conectamos con la clave genética 34. Esta clave se activa cuando el Sol está a 0 grados del signo de Sagitario y hasta el grado 5, lo cual corresponde según en qué parte del mundo te encuentres, a los días que van desde el día 22 de noviembre hasta el día 27 aproximadamente. Esta clave pertenece al centro sacral. Pertenece al circuito del centrarse. Si observamos la imagen, vemos que activa el aminoácido asparagínico y pertenece a la fisiología del plexo sacral. Pertenece al anillo codónico del destino, junto con la clave 43. Tiene como socio de programación a la clave genética 20. Richard Rad la denomina la belleza de la bestia, y enseguida veremos cómo caminar desde la sombra de la fuerza hacia la majestuosidad a través del don de la fortaleza. La sombra de la clave genética 34. Fuerza. La pesadilla del intentar. La sombra de la clave genética 34 nos invita a reflexionar sobre un aspecto profundo del poder humano, ese impulso primitivo que busca imponerse para sobrevivir. Aquí estamos hablando de una energía ancestral, un vestigio de nuestra estructura genética que, en su origen, priorizaba la supervivencia individual por encima de cualquier otra cosa. Es una fuerza que se remonta a los primeros latidos de la vida en el planeta, cuando las plantas comenzaron a emerger de la Tierra. Esa misma fuerza evolucionó durante la era reptiliana, consolidándose como una energía de pura supervivencia. Si nos trasladamos al reino de los dinosaurios, en la era mesozoica, encontramos un arquetipo perfecto de este poder crudo, una muestra clara de cómo la vida luchaba por mantenerse firme y dominante en su entorno. Cuando miramos hacia la evolución humana, este poder fue fundamental para que nuestros ancestros más remotos lograran un cambio radical, la postura erguida. Fue una fuerza tan persistente que literalmente transformó nuestros cuerpos, enderezando las espaldas de los homínidos y marcando una diferencia crucial con otros mamíferos. Al ponernos en pie, liberamos las manos, lo que nos permitió explorar, crear y, más importante aún, permitió que nuestro cerebro evolucionara hacia formas de pensamiento más complejas. Esta sombra de la clave genética 34 nos habla de un impulso que no solo nos empuja, sino que a veces nos atrapa. Es la pesadilla del intentar, ese esfuerzo continuo por demostrar nuestra valía, por luchar contra todo, incluso cuando no es necesario. ¿Hasta qué punto esta fuerza nos sirve o nos esclaviza? ¿Cuánto de ella heredamos, no solo en lo físico, sino también en nuestras emociones y patrones mentales? Estas son preguntas que surgen al observar esta clave desde un enfoque más consciente. La fuerza, cuando se queda atrapada en esta sombra, no distingue entre necesidad real o una batalla interna ilusoria. Es aquí donde la clave genética 34 nos reta a mirar hacia adentro y entender de dónde viene ese impulso incesante de hacer y de probar. ¿Es supervivencia o simplemente una respuesta automática a un miedo que ni siquiera reconocemos? A pesar de los avances extraordinarios en nuestra capacidad para razonar, innovar y conectar, la sombra de la clave genética 34 sigue viva y latente en nosotros. Se manifiesta como esa urgencia casi incontrolable de emplear la fuerza para conseguir lo que deseamos, una compulsión que, bajo frecuencias vibratorias bajas, puede volverse profundamente destructiva. Este rasgo de la clave 34 no tiene matices sutiles ni complejidades sofisticadas. Está impregnado de una energía primigenia, mucho más antigua y visceral que cualquier instinto animal que podamos imaginar. Es una fuerza evolutiva que funciona con un único mandato: sobrevivir. No se preocupa por el bienestar del grupo ni por un propósito más elevado. Su único objetivo es preservar la vida de un organismo individual, de forma directa y sin concesiones. Y lo más sorprendente es que este impulso no puede ser etiquetado como egoísmo,
porque el egoísmo al menos implicaría cierta consciencia de los demás. En cambio, esta sombra opera en un estado de autoabsorción tan profundo que excluye por completo la existencia de el otro. En los humanos modernos, esta energía arcaica se traduce en una expresión de fuerza bruta desprovista de autoconsciencia. Es una fuerza que actúa sin detenerse a considerar las consecuencias de sus acciones, como una tormenta que arrasa todo a su paso. Bajo esta sombra, las personas pueden volverse destructivas para el tejido colectivo de la sociedad, especialmente cuando operan en estados de baja frecuencia. Es importante entender que la estructura misma de nuestra sociedad moderna, si se deja dominar por estas reglas arcaicas, está destinada a autodestruirse. Este impulso primal, que alguna vez fue crucial para la supervivencia en un mundo salvaje y hostil, se convierte en un arma peligrosa cuando se filtra en un contexto colectivo. Nos recuerda que, en su estado más bajo, la humanidad no puede prosperar, porque nuestras energías quedan atrapadas en un ciclo de destrucción y separación. Si observamos con detenimiento, podemos reconocer cómo esta antigua inteligencia, encarnada en la sombra de la clave genética 34, fue vital en su momento para garantizar nuestra supervivencia como especie. Era la fuerza interna que, a través del ensayo y error, permitió a los primeros humanos superar las limitaciones físicas y la competencia con otras especies, incluidos los mamíferos. Este impulso primitivo enseñó a nuestros cuerpos a adaptarse, a resistir y, en última instancia, a prevalecer en un mundo donde la vida era una constante lucha por el poder. Sin embargo, lo que en un tiempo fue un regalo evolutivo ahora se ha convertido en una de las mayores amenazas para nuestra existencia colectiva. Esta feroz competición por el poder, que alguna vez aseguró nuestra supervivencia, ahora pone en peligro no solo a la humanidad, sino también al equilibrio de todo el planeta. Curiosamente, la clave genética 34 tiene un vínculo inseparable con la clave 20, cuyo par programado es la sombra de la superficialidad. En su forma más represiva, esta sombra se manifiesta como una desconexión total de la humanidad, un estado de ausencia. Cuando estas dos sombras se activan juntas, se desencadena un ciclo peligroso. La clave 34 actúa desde una fuerza impulsiva e inconsciente, mientras que la clave 20 se retira a un vacío emocional y mental, dejando un abismo de falta de atención y reflexión. Lo más inquietante de la sombra 34 es que, en su expresión más cruda, no hay intención consciente detrás de sus acciones. No piensa, no evalúa, no se detiene, simplemente actúa. Es como si un mecanismo interno tomara el control, operando en un estado de pura automatización. La consciencia llega tarde, cuando las acciones ya han dejado su huella, y en ese momento lo único que queda es el reconocimiento de lo que ya no puede deshacerse. Este patrón nos lleva a reflexionar sobre el enorme poder que tiene la toma de conciencia individual. Solo cuando logramos salir de ese estado mecanizado y nos detenemos a observar nuestras acciones podemos comenzar a transformar la energía de esta clave genética hacia su propósito más elevado. Para entender cómo se manifiesta la sombra de la clave genética 34 en los comportamientos de las personas de hoy, podemos simplificarlo con un concepto muy común: el intentar. Intentar, en este contexto, no es simplemente esforzarse, sino más bien tratar de forzar algo para que suceda, aunque eso vaya en contra del flujo natural de las cosas. Es como nadar a contracorriente, desgastándote en el proceso, sin permitir que la vida siga su propio ritmo. Cada vez que alguien se encuentra en este estado de lucha, tratando de controlar el resultado a toda costa, está operando bajo la influencia de esta sombra. Es esa energía que nos empuja a hacer más, a esforzarnos de forma innecesaria, incluso cuando todo apunta a que deberíamos detenernos o tomar un camino diferente. Este intentar no es un signo de verdadera fuerza, sino más bien una señal de desconexión con nuestro interior y con el flujo natural de la vida. Bajo la frecuencia de esta sombra, las acciones no nacen de la claridad ni de la confianza,
sino de un impulso primitivo que nos hace creer que, si no forzamos las cosas, nada sucederá. Sin embargo, lo contrario es cierto. Cuanto más intentamos controlar, más nos alejamos de la armonía y más resistencia encontramos en nuestro entorno. Las personas bajo la influencia de la sombra de la clave genética 34 suelen estar atrapadas en un impulso imparable. Una vez que se fijan una dirección, parecen incapaces de detenerse o cambiar el rumbo, incluso si todo a su alrededor les indica que están equivocados. Intentar guiarlas o ayudarlas desde el exterior se convierte en un esfuerzo inútil, como si cada palabra o gesto cayera en un vacío sin fondo. En el contexto del anillo del destino, esta sombra se conecta químicamente con la clave genética 43 y su sombra, la sordera. Esta conexión crea una dinámica peligrosa. El impulso ciego de la clave 34, combinado con la incapacidad de escuchar o recibir orientación de la clave 43, forma un estado donde la persona queda completamente perdida en su propio movimiento. Este impulso no solo resulta agotador, sino que también puede ser profundamente perjudicial tanto para quien lo experimenta como para quienes lo rodean. En sus frecuencias más bajas, esta energía se cierra por completo a cualquier influencia externa. Es como si la persona construyera un muro invisible que impide cualquier conexión significativa con el entorno o con los demás. En este estado, el arquetipo 34 puede llevar a comportamientos extremos y destructivos, donde la falta de autoconsciencia y la desconexión total de la humanidad permiten que surjan los actos más inhumanos. Es un recordatorio de lo peligrosa que puede ser esta energía cuando no se eleva hacia frecuencias más conscientes. Sin introspección ni apertura, esta fuerza primitiva, que alguna vez fue esencial para la supervivencia, puede transformarse en una fuente de caos y sufrimiento. Si la clave genética 34 tiene un papel destacado en tu perfil hologenético, es probable que te encuentres enfrentándote a esta sombra de forma constante, especialmente a través de las reacciones de quienes te rodean. Esta energía tiende a generar frustración o incluso enfado en los demás, que no logran entender cómo puedes estar tan desconectado de las influencias externas. Desde su perspectiva, tu comportamiento puede parecer irracional, obstinado o incluso inhumano, lo que a menudo provoca enfrentamientos, quejas o desafíos directos. Si no logras sostener tu frecuencia en un nivel más elevado, estas interferencias pueden derivar en situaciones incómodas o conflictivas en tu vida. Cada vez que intentas o fuerzas algo que no fluye de manera natural, te encontrarás con resistencia externa. Es como si el universo te estuviera mostrando un espejo para que observes el desequilibrio que hay en tus acciones. Es importante señalar que la clave genética 34, incluso cuando opera en sus niveles más altos de frecuencia, carece de una verdadera autoconsciencia. No se trata de tratar de cambiar quién eres, ya que esta energía actúa de forma inconsciente, sin posibilidad de control directo. La clave está en aprender a estar presente, en alinearte con lo correcto para cada momento. No es necesario forzar nada. En cambio, la acción debería surgir de manera orgánica, sin lucha ni resistencia. Es ahí donde esta fuerza encuentra su verdadera expresión, no como un impulso ciego, sino como un flujo natural que trabaja a favor de la vida en lugar de contra ella. En un niño, la clave genética 34 se manifiesta con una pureza total, desplegándose como una energía inagotable que parece no tener límites. Esta actividad constante carece de conciencia sobre los confines o la existencia de otros a su alrededor. Es un impulso natural y espontáneo que, aunque fascinante, puede resultar desafiante para quienes cuidan de ellos. Por supuesto, todos los niños necesitan aprender sobre los límites, pero en el caso de aquellos con la clave genética 34 activa, esta sombra se imprime de forma inconsciente en su carácter y se expresa con una intensidad singular. Estos niños requieren algo especial, necesitan tanto libertad como límites bien establecidos, que no los contengan en exceso,
sino que les permitan encontrar sus propios márgenes a medida que crecen y exploran. Son diferentes a lo que consideraríamos niños normales y, por lo tanto, no deberían ser comparados ni moldeados bajo estándares tradicionales. Su desarrollo debe fluir de manera natural, permitiéndoles experimentar y descubrir su camino sin demasiada interferencia o condicionamiento externo. Llevan en sí mismos un potencial único, la capacidad de diferenciar entre fuerza y fortaleza. Esta distinción, que encontrarán por sí mismos a medida que maduran, es clave para liberar los dones ocultos de esta clave genética. En sus frecuencias más altas, la clave 34 encierra beneficios extraordinarios que pueden transformar tanto su vida como la de quienes los rodean. No importa si tienes esta clave genética activa en tu propio perfil hologenético o no, todos los seres humanos tienen acceso a este aspecto de su ADN. Dentro de cada uno de nosotros yace una reserva inagotable de fortaleza interior, lista para ser descubierta y utilizada. La clave está en permitirnos conectar con esta energía de manera consciente, transformando el impulso ciego en una fuerza alineada con el propósito y la vida misma. Desde un enfoque psicológico, la clave genética 34 encuentra su verdadera fortaleza en el plexo sacro, una región que se extiende justo debajo y alrededor del ombligo. Este espacio ha sido reconocido a lo largo de la historia como un centro de poder profundo en los seres humanos. Lo interesante es que su fuerza reside en la ausencia de una consciencia localizada allí. En lugar de ser un foco de pensamientos, es un punto de conexión directa con la vida, un canal puro que opera más allá del control de la mente. Entre el plexo sacro y el plexo solar se encuentra un sistema neural increíblemente complejo que sostiene esta inteligencia corporal. Aunque la cultura moderna pone al cerebro en el pedestal como el máximo centro de inteligencia, la verdadera conexión con la vida y la sabiduría está radicada en el abdomen. Es aquí donde nace un poder natural, enraizado y conectado con el flujo universal. Sin embargo, la sombra de la clave genética 34 nos desvía de esta inteligencia abdominal. En lugar de fluir desde el vientre, desde ese centro puro de poder, nos arrastra hacia los bucles mentales inconscientes que se generan en el cerebro. Es ahí donde emerge la fuerza, un intento mental de controlar, forzar y dirigir, que está desconectado de la verdadera esencia del poder. El poder que brota del vientre es orgánico, un flujo innato que surge del centro umbilical de tu ser, conectando tu existencia individual con el universo en su totalidad. Es natural y no necesita esfuerzo. Por el contrario, la fuerza nace del olvido de este centro. Es el resultado de haber perdido la conexión con la consciencia pura que reside en el abdomen, y de haber quedado atrapado en las trampas de la mente. Esta consciencia abdominal está más allá del ego, más allá del yo, es la verdadera conexión con el ser más grande. En este sentido, no se puede controlar ni poseer, simplemente se experimenta. La fuerza, en cambio, es el reflejo de la desconexión, una manifestación de haber olvidado tu verdadero núcleo, tu centro de poder. Al recuperar esta conexión, el ser humano puede transformar la fuerza en un flujo natural de poder, enraizado en la vida misma. Cuando la naturaleza represiva de la clave genética 34 está presente, se oculta el poder inherente a la persona, debido a un profundo miedo hacia sí misma. Estas personas tienden a humillarse, aceptando que otros se conviertan en sus autoridades, permitiendo que los demás las pisoteen. La modestia en este contexto no es una virtud, sino una forma de sumisión, una rendición ante los principios ajenos. Se convierten en esclavos de las ideas de otras personas o de la sociedad, dejando que su propia energía se reprima y se desvanezca. El gran potencial individual de este arquetipo queda apagado, lo que a menudo refleja una niñez marcada por dificultades o por la falta de apoyo para desarrollar un sentido saludable de sí mismos. En lugar de manifestar la energía vibrante y fortaleza que caracteriza al 34, se encuentran atrapados en una energía de agotamiento constante.
En vez de ser un flujo natural de poder incansable, su vitalidad se convierte en una copia de seguridad, lo que los lleva a sentirse fatigados y sin fuerzas. El desafío para estas personas es liberarse de las situaciones o relaciones que los subyugan, que las limitan y les impiden conectar con su verdadera esencia. Una vez que logren liberarse de esas ataduras, su energía auténtica comenzará a regresar de forma natural, fluyendo libremente y devolviéndoles la fortaleza que siempre estuvo dentro de ellas, esperando a ser despertada. La cara reactiva y enojosa de la clave genética 34 se expresa a través de la presunción o el autoritarismo. Las personas que manifiestan esta energía tienden a usar la fuerza como una forma de intimidar a los demás, creyendo que esa es la manera de obtener lo que desean. Sus principales problemas suelen estar relacionados con la comunicación y con comportamientos inadecuados que pasan desapercibidos para ellos, ya que son tan inconscientes de cómo están actuando que no se dan cuenta de la intimidación que ejercen. Esto los lleva a enfurecerse cuando se les desafía, sin entender que su actitud está siendo percibida como agresiva o dominante. Este tipo de persona continúa comportándose como un bárbaro, incluso después de haber sido advertido o confrontado, lo que frecuentemente termina en situaciones conflictivas y desfavorables para ellos. Aunque en la superficie puedan parecer los villanos de una película de acción, en realidad, son algunos de los individuos más incomprendidos. Su comportamiento no es producto de una maldad inherente, sino de un condicionamiento profundo que los lleva a actuar de esta manera sin que tengan conciencia de ello. Lo que estas personas necesitan es encontrar una actividad o una vía constructiva en la que puedan canalizar su energía y acciones de forma saludable. En lugar de descargar su ira en un constante agravio hacia los demás, deben aprender a redirigir esa fuerza de manera positiva, buscando formas de expresión que les permitan liberar su energía sin recurrir a la intimidación o la agresión. Solo entonces podrán encontrar una manera de actuar con verdadera fortaleza, sin que ésta se transforme en una carga destructiva para sí mismos o para los demás. El don de la clave genética 34. Fortaleza. Los olímpicos. Cuando la sombra 34 se transforma en el don 34, emerge un arquetipo realmente fascinante, la fortaleza humana. Es impresionante ver cómo, entre la sombra y el don, existe una conexión tan profunda, como un hilo invisible que las une. Aunque ambas comparten un mismo código energético esencial, hay una línea tan delgada entre ellas que, en ciertos momentos, se vuelve casi imposible distinguirlas. Sin embargo, la diferencia entre la sombra de la fuerza y el don de la fortaleza, aunque parece pequeña, es también grandiosa y transformadora. El don 34 utiliza esa misma energía vital primordial, esa fuerza tan poderosa que parece salir directamente de las entrañas de la existencia. La diferencia crucial es que, en lugar de dispersarse de manera errática como en la sombra, el don sabe cuándo y cómo canalizar esa energía. El momento adecuado, el propósito correcto, son los que marcan la diferencia. Y lo más impresionante es que esta manifestación creativa, alineada con la fuerza misma de la vida, no solo se deja ver, sino que destaca, atrapa miradas y genera admiración. Esa energía vital no pasa desapercibida. Inspira a los demás, los mueve, los eleva. Es el tipo de presencia que hace que el entorno celebre su existencia. La fortaleza en este contexto es mucho más que resistencia. Es la capacidad de crear, de transformar, de invocar la atención de una manera auténtica y profunda. La fortaleza individual es algo que forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos. No estamos hablando de la fuerza física en su sentido común, aunque es cierto que las personas que tienen este don a menudo también tienen una gran fortaleza corporal. Nos referimos a una habilidad mucho más profunda, la capacidad de actuar en sincronía con las fuerzas naturales, y esa es, en realidad, la verdadera esencia de la fortaleza. Cuando aplicamos esta fortaleza a una actividad física, que es lo que aborda el don 34,
se hace evidente que no hay necesidad de luchar contra ella. La fortaleza aquí no es una batalla, ni un esfuerzo consciente por imponer nuestra voluntad. Es más bien un flujo natural que sale de ti sin que tengas que forzarlo, como si la actividad misma y tú se convirtieran en una sola cosa. El sin esfuerzo no quiere decir que no se requiera trabajo o dedicación, porque claro que habrá momentos en los que habrá que poner de tu parte. Lo que realmente quiere decir es que no existe resistencia interna. No hay lucha contra lo que estás haciendo, sino una aceptación y un alineamiento con el proceso. Esta fluidez es una de las características más notables del don 34, una cualidad que te permite ser eficiente sin sentir que estás forzando nada. Es como un río que fluye sin obstáculos, que sigue su curso sin esfuerzo, porque está completamente alineado con las fuerzas que lo mueven. La verdadera fortaleza radica en saber cómo moverse con esas corrientes naturales, en lugar de intentar ir en contra de ellas. Este es uno de los logros más significativos del don 34. Otro aspecto fascinante del don 34 es su conexión profunda con los orígenes más antiguos de la vida en la Tierra. Esta clave genética está intrínsecamente ligada a los ciclos primordiales de existencia, remontándose a una conexión ancestral con el reino vegetal. En este nivel arcaico, vemos cómo las plantas dependen de otras formas de vida, como insectos, pájaros y abejas, para su reproducción y expansión. Es un intercambio natural y armónico en el que las flores despliegan sus maravillas, formas exquisitas, colores vibrantes y aromas irresistibles, todo diseñado para atraer a quienes las ayudan a prosperar. De manera similar, el don 34 refleja esta necesidad intrínseca de mostrarse, pero no desde una perspectiva de ego o vanidad. Este don es la esencia misma de la consciencia humana en todos sus niveles. Es importante recordar que, aunque en la frecuencia de la sombra esta inclinación hacia la exhibición puede derivar en un deseo egoísta de atención, en su expresión más elevada, se transforma en una llamada que inspira y enriquece a los demás. El don 34 manifiesta esa misma energía primigenia de atraer, pero lo hace desde un lugar de autenticidad y conexión profunda con la vida. Es esta fuerza la que ha dado origen a innumerables ejemplos de la fortaleza humana en su máxima expresión. Actos de grandeza, creatividad y resiliencia que no buscan reconocimiento, sino que fluyen como una expresión natural de quienes somos en esencia. El don 34 pertenece al reino de los héroes y las heroínas, esas figuras que encarnan uno de los arquetipos más antiguos y profundos de la humanidad. Este heroísmo no tiene que ver con la planificación o la intención consciente. Surge de manera espontánea y completamente individual. Quizás por eso resuena tan profundamente en cada uno de nosotros. Todos llevamos dentro esa chispa que conecta con los relatos de héroes míticos o contemporáneos, porque en el fondo, esos actos de valentía y fortaleza nos recuerdan nuestro propio potencial. El heroísmo auténtico es, paradójicamente, inconsciente de sí mismo. No se trata de un esfuerzo deliberado, sino de una respuesta natural que brota en el momento justo. Muchas personas que han realizado hazañas increíbles a menudo describen esos momentos como algo que simplemente sucedió, como si ellos fueran un canal para algo más grande que ellos mismos. Aquí es donde radica una de las grandes ironías de este don. La verdadera fortaleza no es plenamente consciente de su propio poder. Este tipo de heroísmo no tiene nada que ver con el cálculo ni con el protagonismo. Es accidental en el mejor sentido de la palabra. Esto lo diferencia claramente de arquetipos como el Siddhi 21, el valor, que opera desde una frecuencia mucho más consciente y deliberada. Sin embargo, a pesar de lo accidental que pueda parecer para quienes lo experimentan, quienes lo presencian rara vez lo perciben de esa manera. Para ellos, esos actos heroicos son momentos casi sagrados que inspiran admiración y reverencia. Es curioso cómo, a menudo, los héroes se sienten incómodos con las alabanzas que reciben. Para ellos, no hay mérito en algo que simplemente ocurrió, algo que no eligieron conscientemente.
Pero el mundo, con su necesidad de símbolos y ejemplos a seguir, no duda en colocarlos en pedestales, elevándolos como figuras de adoración y modelos de inspiración. Y así, el don 34 nos recuerda que la fortaleza humana, en su máxima expresión, es algo que trasciende el ego y se conecta con una fuerza primordial que fluye a través de nosotros cuando menos lo esperamos. El don 34, siendo un arquetipo profundamente físico, tiene una conexión visceral con actividades que involucran movimiento y expresión corporal, como la danza o el deporte. Sin embargo, este don no se manifiesta en deportes de equipo. Su esencia es puramente individual. Se trata de personas cuyas acciones, incluso las más simples, tienen un magnetismo único, una cualidad hipnótica que despierta admiración y respeto. Son nuestros héroes deportivos, nuestros olímpicos, figuras que irradian un poder individual incomparable y llevan consigo una presencia que parece sacada de otro mundo. El dominio del movimiento humano que caracteriza a este don no surge del esfuerzo consciente, sino de un estado en el que la mente se retira y deja paso a una confianza energética absoluta. Esta seguridad, profundamente arraigada, está estrechamente vinculada con el don 20, su par programado, creando una sinergia que potencia su expresión. Lo más extraordinario de este don es que no se limita a los deportes o al movimiento físico. Puede manifestarse en cualquier ámbito del emprendimiento humano, en cualquier espacio donde un individuo destaque y trascienda la norma. Desde negocios hasta el campo de batalla, desde el gobierno hasta las artes, estas personas se elevan por encima de lo común, convirtiéndose en iconos y referentes. Se convierten en símbolos de inspiración, en gurúes cuya influencia trasciende las limitaciones habituales. Lo que distingue a estas personas es una fuerza primordial que vibra en lo más profundo de su ser. Es un poder que no puede pasar desapercibido, especialmente en un mundo dominado por energías de baja frecuencia. En medio de esa densidad, la auténtica fortaleza interior se erige como un faro, destacándose con un brillo que no deja indiferente a nadie. Este don nos recuerda que la verdadera grandeza no necesita proclamarse. Simplemente se manifiesta, haciendo que todos los que la observan sientan su impacto. La clave genética 43, junto con la 34, conforman lo que se conoce como el anillo del destino, una configuración genética poco común pero profundamente poderosa que influye de manera decisiva en nuestra vida y nuestro destino manifiesto. Cuando escuchamos hablar del destino, solemos imaginarlo como una fuerza externa, algo que está más allá de nuestro control. Sin embargo, el verdadero secreto del destino está intrínsecamente ligado a la frecuencia. Es un enigma que se encuentra codificado en nuestro propio ADN, donde convergen dos fuerzas primordiales, la evolución y la involución. Este codón, con su diseño tan singular, encierra un misterio que desafía nuestra comprensión lineal. ¿Es posible que el cambio en nuestro destino sea un resultado directo de elevar la frecuencia de nuestro ADN? ¿O tal vez es una fuerza externa, algo más grande que nosotros, lo que facilita ese cambio, permitiéndonos sintonizar con frecuencias más altas? Estas dos preguntas representan dos perspectivas fundamentales. La primera refleja la visión evolutiva, que ve el destino como algo que surge de nuestro interior, un acto de crecimiento y transformación consciente. La segunda encarna la visión involutiva, que nos invita a vernos como receptores de una gracia divina, como si algo celestial interviniera para elevarnos. Lo fascinante es que estas dos visiones no son opuestas, sino que se complementan. La paradoja, lejos de ser un problema, se convierte en la clave para entender el misterio. Ambas perspectivas son ciertas, y, al mismo tiempo, dependen la una de la otra. El destino no es unidireccional, es un diálogo constante entre lo que somos y lo que nos trasciende, entre lo terrenal y lo celestial. Así, los héroes y heroínas que emergen bajo la influencia del anillo del destino son tanto de la tierra como del cielo. Llevan en su esencia el peso de la materia y la ligereza del espíritu,
y en su vida manifiestan esta unión misteriosa. Son un puente entre lo humano y lo divino, una prueba viviente de que el destino no es algo que simplemente ocurre, sino algo que creamos en cada momento, en ese delicado equilibrio entre lo que está en nuestras manos y lo que nos guía desde más allá. El Siddhi de la clave genética 34. Majestuosidad. Donde la epifanía se encuentra con la majestuosidad. Imagina por un momento que tu cuerpo, cada célula, cada movimiento, no es solo un vehículo funcional, sino una expresión de algo divino, una danza cósmica en la que la materia se encuentra con la consciencia pura. Esto es lo que se manifiesta en el estado más elevado de la fortaleza, lo que podríamos llamar la majestuosidad en su forma más pura. Es un estado que no necesita ser explicado, porque va más allá de las palabras y de la mente racional. Es la experiencia directa de la belleza de la vida en movimiento. La esencia de esta majestuosidad reside en algo fascinante, la total inconsciencia de sí misma. Y aquí radica el gran misterio. Tanto la fuerza, que actúa desde la sombra, como la fortaleza, que opera desde el don, comparten esta cualidad de no ser conscientes de sí mismas. Sin embargo, el resultado es completamente opuesto. La fuerza, al no tener esta consciencia, tiende a la destrucción, a la lucha, al agotamiento. Por otro lado, la fortaleza, también inconsciente, se manifiesta en forma de creatividad, admiración y armonía. Pero el Siddhi, esa expresión suprema de este arquetipo, lleva esta inconsciencia a un nivel completamente diferente. Aquí, no se trata de actuar ni de resistir, sino de simplemente ser. Es un estado en el que la forma humana, en su movimiento natural, revela una belleza que no requiere esfuerzo. Es la conciencia misma encarnada en lo físico, moviéndose sin propósito ni intención, pero de manera absolutamente perfecta. Este concepto puede parecer abstracto, pero está profundamente arraigado en la experiencia humana. ¿Alguna vez has visto a alguien moverse de tal manera que parezca casi hipnótico? Quizás un bailarín, un atleta, o incluso alguien en su vida cotidiana, pero con una gracia que te deja sin palabras. Eso es un atisbo de la majestuosidad en acción. No se trata de técnica o habilidad aprendida, sino de una alineación perfecta entre el cuerpo y la energía que lo anima. Lo extraordinario de este Siddhi es que no solo está reservado para unos pocos. Es la verdad esencial de todo lo que está vivo. Todo en la naturaleza, desde el vuelo de un pájaro hasta el movimiento de las olas, despliega esta majestuosidad. Incluso en las luchas y distorsiones de las frecuencias más bajas, hay una belleza intrínseca que solo puede ser vista desde este nivel de percepción. En el ser humano, esta majestuosidad se revela en su forma más pura cuando la energía vital fluye sin obstrucciones. En este punto, la dualidad desaparece. No hay ego, no hay intención, solo la pura expresión del ser en movimiento. Aquí, la humanidad se convierte en un reflejo de lo divino, una manifestación viviente de la energía universal que se mueve a través de nosotros. El Siddhi 34 es un recordatorio de nuestra conexión esencial con la totalidad. Nos invita a soltar el control, a dejar de forzar, y simplemente permitir que la vida fluya a través de nosotros. Porque cuando lo hacemos, nos convertimos en una expresión pura de la consciencia en acción, una danza viva de la energía universal. Es la majestuosidad de ser completamente humanos y al mismo tiempo, completamente divinos. A través de la esencia que emana del Siddhi 34, nos encontramos con una imagen profundamente simbólica, el ser humano percibido como una extensión divina, como un Dios en la tierra. Esta idea no es nueva, de hecho, ha sido inmortalizada en los mitos de diferentes culturas. Historias donde los dioses descendían y tomaban forma humana, o donde ciertas personas eran elegidas para encarnar la autoridad divina. Estas narrativas no solo buscaban inspirar, sino que también reflejaban un anhelo profundo de la humanidad por conectar con lo sagrado a través de la experiencia física. Sin embargo,
Aquí yace una paradoja fascinante. Si esos dioses en forma humana realmente supieran que eran divinos, perderían su conexión con la esencia misma de lo que significa ser humano. En otras palabras, la verdadera divinidad en acción no puede coexistir con la conciencia del ego o la identidad. La majestuosidad del Siddhi 34 surge cuando esta identidad desaparece, cuando no hay separación entre el ser y el movimiento, entre la vida y su expresión. En ese estado de gracia, la divinidad se desliza libremente por el cuerpo, impregnando cada movimiento con una calidad casi hipnótica. Las personas que alcanzan este estado tienen una forma de moverse que fascina, que atrae miradas y que parece trascender las limitaciones humanas. Sus gestos no son solo movimientos, son manifestaciones de algo más grande, una danza en la que lo divino encuentra su vehículo perfecto en la forma humana. De esta comprensión nacen muchas prácticas físicas que conocemos hoy como herramientas para alcanzar una conciencia superior. Los mudras y asanas del yoga, por ejemplo, no son solo ejercicios, sino expresiones conscientes de esta energía divina. De manera similar, los movimientos fluidos y armoniosos del Tai Chi son reflejos del Siddhi 34 en acción, donde el cuerpo y la energía se entrelazan en perfecta sincronía. Estas prácticas, lejos de ser meras técnicas, son puentes hacia un estado de ser donde la forma física se convierte en un canal para algo mucho más elevado. En ese espacio, no hay necesidad de identidad, ni de lucha, ni de control. Solo hay movimiento, puro y espontáneo, como una corriente de energía divina que se despliega a través del cuerpo humano. Así, el Siddhi 34 nos invita a reimaginar lo que significa ser humano. Nos recuerda que, cuando dejamos de lado la identidad limitada y permitimos que la energía fluya sin resistencia, nos convertimos en una manifestación viva de lo sagrado. Cada gesto, cada respiración, se convierte en una expresión de la divinidad que siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser descubierta. Los movimientos sagrados, las danzas y los gestos que han sido preservados y transmitidos a través del tiempo contienen algo especial. Son como lenguajes universales que encierran los códigos de las frecuencias más altas. Sin embargo, aunque son hermosos y profundamente simbólicos, pueden convertirse en trampas sutiles. ¿Por qué? Porque pueden llevarnos a creer que estos movimientos, por sí solos, son el camino hacia un nivel superior de conciencia. Y la verdad es que ese camino, tal como lo imaginamos, simplemente no existe. Un salto hacia una conciencia más elevada no se construye paso a paso, ni se alcanza repitiendo movimientos predefinidos. Es un cambio que ocurre de manera repentina y sencilla, como una chispa que ilumina todo en un instante. Esto no significa que los movimientos sagrados no tengan valor. Al contrario, para muchos, son una forma natural de abrir puertas internas, de experimentar breves destellos de un estado más profundo y conectado con la totalidad. El desafío radica en entender su verdadero propósito. Originalmente, estos movimientos nacieron como expresiones espontáneas de conciencias más elevadas. Eran flujos naturales de energía, manifestaciones vivas de lo divino a través del cuerpo humano. Pero al ser replicados, al convertirse en técnicas o rituales codificados, pierden su frescura y espontaneidad. Aunque siguen siendo herramientas poderosas para provocar experiencias trascendentales, no son el salto definitivo hacia la trascendencia. Esto no desmerece su práctica. Para muchas personas, los movimientos sagrados son un paso necesario, un puente hacia la expansión de la consciencia. Pero es importante recordar que su origen no está en la técnica, sino en la espontaneidad. Al conectarnos con su esencia, podemos utilizar estas prácticas como un medio para entrar en sintonía con algo más grande, algo que trasciende el movimiento en sí mismo. Así que, si decides explorar estos gestos y danzas, hazlo con una mente abierta y un corazón receptivo. No te aferres a ellos como si fueran el fin último. Más bien,
Úsalos como un recordatorio de lo que eres capaz de experimentar cuando dejas que la energía fluya sin resistencia, sin intentar controlar ni replicar, permitiéndote ser un canal puro de expresión divina. El Siddhi-34 guarda un secreto profundo relacionado con el despertar de la consciencia humana, un despertar que está directamente vinculado a la conexión con su par programado, el Siddhi-20, la presencia. Esta conexión revela un desafío que debe ser superado: trascender el miedo primordial a la supervivencia y traer la presencia total al momento presente. Es una tarea compleja, porque implica abandonar la sensación de individualidad que muchos de nosotros creemos que es nuestra esencia más profunda. Para el individuo, esa sensación de desaparecer, de disolverse en algo más grande, como si estuviera cayendo en un océano de consciencia, parece amenazar su propia supervivencia. El reto que enfrenta es intenso. Se trata de liberarse de ese miedo ancestral y dejar atrás la creencia de que nuestra identidad es la clave para nuestra seguridad. El verdadero salto sídhico, la verdadera transformación, no es simplemente un proceso intelectual, sino una rendición total, tanto mental como física. Aquí radica la paradoja: no puedes sobrevivir a un salto sídhico. Esta rendición última, la disolución de tu ego, te lleva a una vibración mucho más alta, mucho más profunda, que la frecuencia de tu ser habitual. En ese espacio, todo lo que creías saber sobre ti mismo se desvanece, y te entregas a una experiencia de presencia pura. Es en este nivel, donde el miedo ya no tiene cabida, que experimentas el despertar total. La vibración que emanas no solo es una expansión de consciencia, sino una reconfiguración completa de tu ser. Es como si el universo entero pasara a formar parte de tu cuerpo, una unidad profunda entre el cosmos y lo físico. Este despertar físico no es una abstracción, es algo tangible, concreto, experimentado en cada célula, en cada movimiento. La inteligencia de tu cuerpo se despierta, el flujo vital se hace más claro y más libre, y en ese momento, el despertar no es solo un concepto, sino una experiencia vivida, algo que tu ser entero puede percibir y abrazar con cada fibra de su existencia. El Siddhi-34 revela uno de los atributos más fundamentales de la vida misma: la eficiencia. Es en el anillo del destino donde se produce una conexión directa entre los planos superiores y los inferiores, una epifanía que infunde majestuosidad al cuerpo. Este proceso de fusión pura ocurre cuando el espíritu se encuentra con la materia, llevándola a su máxima expresión divina. La vida, cuando no interferimos con ella, se vuelve extremadamente fluida y eficiente. Cuanto más intentamos forzarla, queriendo que se ajuste a nuestras expectativas o deseos, más difícil se vuelve. En lugar de avanzar con el flujo natural, luchamos contra la corriente, malgastando energía en un esfuerzo inútil. Es aquí donde la sabiduría del Siddhi-34 se hace evidente. La vida, cuando se le permite moverse sin resistencia, se adapta con una fluidez asombrosa. Un ejemplo claro de este principio se encuentra en la analogía del agua, que es frecuentemente utilizada para describir la fuerza vital. El agua, por su propia naturaleza, es suave, pero su persistencia y adaptabilidad le permiten atravesar incluso los obstáculos más duros. Este concepto resuena profundamente con las enseñanzas del gran sabio Lao Tzu, quien decía: la más suave de todas las cosas se conduce como un caballo al galope a través de las cosas más duras. Como el agua penetrando la roca. Así penetra lo invisible. Este tipo de sabiduría, tan sencilla pero profunda, refleja cómo la fuerza de la vida puede fluir sin esfuerzo, como el agua, penetrando incluso las barreras más duras. La clave está en la acción sin esfuerzo, en la no intervención, en permitir que las cosas ocurran en su propio tiempo y ritmo. Este concepto de actuar sin hacer nada puede parecer paradójico, pero es la esencia misma de la eficiencia. En la vida, la verdadera maestría no se encuentra en forzar las situaciones o en luchar contra lo que está ocurriendo,
sino en permitir que la energía fluya de manera natural, en armonía con el universo. Lo curioso es que, aunque parece que pocas personas comprenden completamente esta sabiduría, en su núcleo se encuentra la verdadera forma de vivir de manera eficiente, sin malgastar nuestra energía en resistirnos a lo que no podemos controlar. Este principio, inherente al Siddhi 34, nos invita a conectar con la fluidez de la vida, permitiendo que el espíritu se mezcle con la materia de manera natural, sin tratar de imponer nuestra voluntad sobre ella. Al hacerlo, experimentamos una vida más plena, más eficiente, en la que las energías se alinean y se mueven hacia el lugar correcto sin esfuerzo. Esta es la verdadera maestría: actuar sin forzar, fluir sin resistencia. Gracias por acompañarnos hasta el final de este fascinante viaje. Si te ha gustado el contenido y te has sentido inspirado, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. No olvides dejar un comentario con tus pensamientos o preguntas. Me encantaría saber qué opinas. También puedes darle like y compartir este vídeo con quien creas que le puede aportar. Recuerda que juntos creamos una comunidad llena de sabiduría y crecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.